Siempre es complicado empezar a contar dónde empiezan los extractivismos. Abordajes como por ejemplo el de Horacio Machado Arauz, que ubica al extractivismo como el momento en el cual se entra con la conquista de América a estos territorios y se empiezan a multiplicar formas de dominio, evidentemente encaja bastante bien para explicar lo que significa las formas de ultraje que hemos tenido desde el siglo XV hasta la actualidad. A partir del siglo XVI, el territorio fue paulatinamente ocupado por los españoles. Desde los primeros tiempos de la conquista, los españoles lo recorrieron en busca de sus tesoros, la plata de Cochinoca y el oro de Rinconada y Santa Catalina. Los viejos caminos, transitados por las caravanas de llamas, que iban desde la costa del Pacífico hasta las Yungas, fueron parcialmente reutilizados por los conquistadores españoles, aunque el eje de la circulación fue variando para consolidarse de manera privilegiada en el sentido norte-sur. Los estados, por un lado, aparecen como garantes de esas formas de extractivismo, garantes legales. En el caso de Argentina, por ejemplo, es clarísimo que todo el corsé legal que garantiza la megaminería hoy son medidas que fueron tomadas durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Es un corsé legal que de hecho nunca se revirtió. También garante en términos represivos, fuerzas represivas mandadas por el Estado, a veces provinciales, a veces nacionales, pero que directamente actúan sobre las comunidades que resisten. Características que están bien reconocidas, que toman algunos nombres propios dependiendo de qué se trata. Va tomando formas diferentes en función del país. En general aparecen un elemento común que es el problema del agua, como uno de los grandes elementos en un contexto global de escasez del agua, en un contexto regional y local donde eso se ha multiplicado y donde inclusive no solo se trata de escasez o presencia, sino de contaminación química a partir de desechos, el tema del agua se ha vuelto primordial. Y prácticamente todos los extractivismos tienen como el agua un elemento rector. También nos han dicho que el agua es un recurso renovable, es un recurso natural al cual podemos recurrir y recurrir. Total, el agua se evapora, se condensa y vuelve el ciclo y siempre tenemos el agua. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? La contaminan porque se explota, se derrocha. Y en esto está el extractivismo. Todas las actividades extractivas tienen al agua como principal recurso. La minería, para sacar los minerales de las montañas, necesitan millones de litros de agua. ¿De dónde la sacan? De los glaciares, subterráneas, y la devuelven al ambiente. ¿De qué forma? Totalmente contaminada. Las pasteras que tiran todos sus desechos a los ríos. Las actividades de cría intensiva de animales, que todos los residuos van a parar al agua. Y ni hablar de las megaciudades, que también son productos de estas actividades extractivas. Porque las actividades extractivas toman el territorio y lo vuelven inhabitable para las poblaciones. Y entonces se produce la concentración en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades tiran todos sus desechos a los ríos, a los mares. Y así volvemos a un agua que deja de ser un bien común, deja de ser útil para la vida. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios. Y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener
una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos. Hacer un mapa de Argentina hoy significa adentrarse en diferentes formas extractivistas que toman nombres propios y que tienen elementos comunes. Se llaman megaminería, se llama extracción de litio, plantaciones forestales en el sur y en el norte, que de hecho, por ejemplo, son claves con los incendios, offshore, las megafactorías de animales que siguen ahí latentes los acuerdos con China. Digo, es un mapa tan brutal como isomórfico, toma formas más o menos comunes con algunos nombres propios, pero la lógica es la misma. La lógica son lógicas de tomar bienes comunes, de expulsar comunidades y de generar en el mercado internacional, productivo, financiero, la circulación de estos commodities. En ese esquema, evidentemente uno de los grandes proyectos extractivistas que se han montado ahí claramente fue a partir de la década del 90. Argentina no tenía tantos antecedentes en volumen, fue la megaminería, garantizada por este corsé de leyes. La megaminería se presentó con fuerza en varias de las provincias, en algunas obtuvo un rechazo, pero después provincias como San Juan, Catamarca, que abrazaron rápidamente la megaminería en nombre de una exportación de oro y otros metales que nunca les trajo el bienestar. Todo un esquema general que ubica a las comunidades que resisten como deambulando entre un progreso que nunca llega, una resistencia que los ubica como delincuentes y teniendo que ofrecer su sacrificio de tierras y cuerpos para ajustar una balanza comercial a partir de los ingresos de dólares del cual de alguna manera solo podrá subsanarse con más extractivismo. Y con esto es muy interesante la situación que se empieza a perder, que es causa y que es consecuencia, y estando actualmente en Argentina con mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, la única solución que proviene de los sectores gubernamentales es más extractivismo, como si además esas formas extractivistas que hablamos no hubieran tenido que ver con esta propia situación socioambiental que estamos viviendo. Tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos de... Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca. Al poco tiempo nomás, de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía, porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía la vaca prácticamente, de ahí por los caballos también. Cantar cantores, levantándome he venido. Bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de aquí nacido, bueno. Todo esto era... O sea, en hecho éramos felices acá nosotros. Teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales. Y bueno, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca. Y esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera.
Así que esas son algunas de las consecuencias. Y la otra, además de todos estos temas socioambientales, son modelos de desigualdad social. Son modelos en donde se ve claramente que lo que hay es una transferencia de recursos de un sector de la población a otra, donde todas estas consecuencias nunca son, en general son irreversibles, digo, pero nunca son subsanadas por los propios sectores que impulsan, y la atención primaria de un niño o una niña que tiene cáncer no correrá por esos sectores, la pérdida de un productor por la escasez de agua del río Paraná no correrá por esos sectores, la pérdida que tiene un apicultor por sus abejas no correrá por esos sectores. Así que entre esa degradación de la matriz productiva, esa desigualdad social y la pérdida de bienes comunes como el agua, evidentemente aparece la mayor parte de las consecuencias visibles de este modelo. Manifestando en La Rioja y bueno, muy contentos porque tuvimos un recibimiento espectacular de la gente, la adhesión de la gente a medida que avanzábamos, pero además la participación y los discursos y las manifestaciones de la gente. O sea, nos parece muy interesante que toda la ciudadanía de la provincia pueda defender el medio ambiente, pueda luchar por nuestros recursos, pueda defender lo que es nuestro, en contra de las transnacionales, pero también en contra de nuestros funcionarios vendepatrias que favorecen con sus acciones y con la legislación que aprueban justamente este saqueo a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Como pueblo soberano, le decimos sí a la vida. ¡Sí a la vida, carajo! Bueno, La Rioja no está exenta, ni mucho menos, del proyecto extractivista. A lo largo de todos los gobiernos de los últimos 17 años, que tenemos las asambleas que las hemos armado cuando entendimos que la Barrick, quién era la Barrick y que no queríamos que entre a Famatina, desde ahí, sabemos perfectamente que, bueno, que no es lo que queremos. Y hoy hay una diversidad que no había, de mucha minería metalífera, de litio, de uranio. Tenemos tenemos un 27% del territorio de la provincia comprometido con la minería, entregado a la megaminería, y la mitad es de uranio. Acá en La Rioja tenemos de decir que hasta ahora no hay una mina en explotación, pero hay un montón en cateo y en exploración. No hemos dejado todavía que exploten y no vamos a dejar, pero voy al hecho de que hasta ahora no han podido. No han podido con Famatina, en varias empresas que han intentado las hemos bajado, no han podido con una mina de uranio acá en la Ruta 38, en el lugar de la quebrada de Alipán, cerca del Cantadero. Ahí hemos tenido 6 meses de corte fuerte. Hay una nueva coyuntura, un nuevo escenario complejo, muy complejo a nivel mundial, con guerras y con un gran avance de las políticas neocoloniales extractivistas. Y acá en La Rioja, ese gran avance del extractivismo se refleja en la cantidad de proyectos mineros que se aprobaron en estos 3 últimos años en realidad, porque todos sabemos que durante el confinamiento por la pandemia la minería fue declarada por el gobierno nacional una actividad esencial, entonces nunca paró. Y nunca pararon los gobiernos con las empresas de seguir entregando territorio riojano a las empresas mineras. Lo que más se profundizó es el litio, la minería de litio. Y esto a partir de que se conforma el norte grande, como le llaman a todos los gobernadores de las provincias del norte del país, para diseñar políticas y darle paso a la minería, sobre todo de litio en la provincia. Es bastante grave lo que ocurre, muy grave lo que ocurre, donde lo primero que hacen es declarar al NEA y al norte como en emergencia hídrica y ambiental.
Y lo segundo que hacen es aprobar una serie de obras y un andamiaje legal para posibilitar toda la infraestructura del saqueo. Entonces hay una gran hipocresía en los gobiernos. Se decía que eran cómplices porque permitían la minería en general, pero sobre todo en estos últimos tiempos la minería de litio. No son cómplices, forman parte de esta asociación ilícita y los medios de comunicación también. Entonces ellos se han transformado en voceros, en altavoces de todo el lobby minero, de todo el lobby sojero, que es una de las causas por las cuales tardó tanto tiempo en tratarse la ley de humedales, por ejemplo. Una de las cosas. Y además no es solo la contaminación y el pasivo ambiental que dejan con cero control en nada, que ya sabemos lo que es, sino lo que representa para un pueblo sentirse amenazado permanentemente por la posibilidad de que no haya un futuro. Y que ellos nos vendan como futuro lo que te otorga la minería cuando estamos viendo en todos los días, porque lo hemos caminado y lo sabemos, la realidad de Catamarca, la realidad de San Juan. Digo, ¿dónde está el futuro de Alumbrera que prometía Alumbrera para Andalgalá, Belén, Santa María y todo Catamarca? No existe. Sigue siendo la tercera provincia más pobre del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Después de 30 años. Jáchal, que no tiene agua, ni para beber. Digo, ¿dónde está el beneficio para los pueblos? ¿No? ¿Y dónde está la decisión de nuestros pueblos? ¿En qué lugar ponen nuestros estados y nuestros gobiernos la decisión de un pueblo que sale a la calle masivamente de decir no queremos la megaminería y siguen abrochando y entregando territorio a las multinacionales? Entonces no podemos permitirlo, sencillamente no podemos. No debemos, pero no podemos hacerlo. Entonces ahí, por eso estamos acá. Rompemos las lógicas patriarcales, rompemos las lógicas hegemónicas, rompemos las lógicas verticales, rompemos las lógicas que nos han llevado a esto. Y estamos queriendo construir desde otras lógicas el mundo que necesitamos. Por eso existimos. El problema es que el agua, la tierra, como otros bienes comunes a los pueblos, está siendo saqueado, robado, usurpado por todos esos empresarios, por todos esos políticos que negocian con la vida. Está siendo usurpado por ese modelo de producción neocolonial, extractivista, de muerte. Hoy estamos en un escenario que no es nuevo, que viene de hace mucho tiempo, pero que en este momento es clave. Hay dos modelos de producción en disputa. Uno, el modelo de la muerte, el modelo de los agronegocios, el modelo de la sobreexplotación de la Pachamama, de la tierra, el modelo de las pandemias, de las enfermedades, el modelo de la exclusión de la mayor cantidad de la población, del empobrecimiento sistemático de las poblaciones, de privar a nuestros pueblos de lo más esencial como es el agua y la comida. Y el otro, el modelo que sostenemos todos los luchadores sociales, los movimientos, las asambleas, las mujeres campesinas, los pueblos originarios, ese es el modelo de la vida, el modelo que resiste a este gran avance de destrucción. Ese modelo de vida, el de la producción orgánica, que hoy llaman agroecología, pero que nuestros ancestros, nuestros antepasados, diaguitas, pueblos originarios siempre han sostenido para cultivar sus alimentos. El modelo de la cosecha del agua, del cuidado del agua, de cómo criamos y parimos a nuestros hijos, de cómo nos relacionamos, de cómo educamos. Ese modelo es el modelo que en este momento y en todo el mundo se sostiene por las luchas territoriales, por las resistencias de los pueblos, sobre todo por las mujeres.
que nos contesten, en caso de que la exploración dé positivo, que ya sabemos que está dando positivo, ¿cuánto va a ser el cianuro que van a usar por día y con qué agua van a hacer el proceso de lixiviación? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuánta agua va a quedar para Famatina y la contaminación que va a tener Famatina y Chilecito? Porque el agua no se va a modificar para Famatina. No. ¿Pero de dónde van a sacar agua? Nos van a dejar una desertificación tremenda y usted lo sabe. Usted lo sabe. Y usted tiene un sueldo que puede levantar a su familia, irse a vivir a otro lado, nosotros no. Los que nos vamos a quedar aquí no son ninguno de ustedes, somos nosotros. Yo le pregunto, señor Nonino, ¿quién ha dejado la minería para mi pueblo? Únicamente arena y nada más. Aquí no hay viudas y huérfanos. Acá nunca lo hemos conocido al oro, nunca nos han dejado nada, absolutamente nada. Y quieren seguir en la misma. Y no tenemos derecho los pobladores de Famatina a reclamar nuestros derechos porque es de la provincia. Nosotros estamos despojados de derechos de todo. Y dígame usted, ¿ha quedado una silla de algarrobo alguna vez en Famatina del oro que se llevó a Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Asia? ¿Y quieren seguir en la misma? ¿Hasta cuándo? Aquí, en los palomares de la nieve, junto a la luz que asume las más altas miradas, el Famatina brota por árboles de luna, donde vienen las nubes a desandar lo andado. Es aquí donde al tiempo de la estación madura elabora el verano sus fértiles arropes, desparramando al aire su trigo de cigarras. Y ovillando su sombra de corazón de hierro, mira sus venas ciegas derramarse en el limo, y amagando bagualas se asoma en la pupila líquen de los racimos. Por el hueco misterio de su abeja de fuego, el Famatina crece. De su cúpula, cóndores parten hacia las reses, de su panal de plata parten sueños de siglos. Y el Famatina crece como una sangre cierta por entre silenciosas campanas de sonido. Leche adentro del oro, trueno adentro del vidrio, alcancía celeste, mirador de los días. Por el revés del tiempo yo regreso a las frutas, y en tu orilla de piedra quiero sembrar mis huesos y amanecer en polen cuando toque el olvido. Estamos yendo a Huanchín, es un pueblito de Chilecito, muy cerquita. Vamos a atravesar una cuesta pequeña, pero muy bonito. Queda a 14 kilómetros de la ciudad de Chilecito, y ese lugar para nosotros es muy importante porque en 2018 hicimos uno de los cortes a una empresa minera que fue la última empresa minera que estuvo acá en Chilecito con intenciones de meterse en el Cerro Famatina y explotarlo. Ese corte, junto con el corte de las talas en Santa Florentina, fueron cortes que duraron aproximadamente 2 meses, en invierno, junio y julio, con temperaturas muy bajas, pero que se mantuvieron y que logramos echar a esa minera, como ya veníamos echando junto al pueblo de Famatina las otras mineras. Los cortes, los bloqueos son fundamentales como estrategia. Podemos recorrer todos los caminos institucionales de pedidos de informes ambientales, de solicitudes de
audiencias, de lo que sea, o incluso algunas presentaciones judiciales. Pero ninguno de esos caminos en estos 18 años han tenido resultados favorables para la lucha. Sabemos que todo lo institucional, incluido el poder judicial, responden al poder económico. Nunca nos van a defender como pueblo. Lo hacemos, pero no ponemos toda la energía en eso. Apenas ponemos el 10% de energía en esas cosas y el 90% de la energía la utilizamos para informar a la gente, que de esa manera tomamos conciencia de lo que está ocurriendo y a partir de eso movilizarnos. Concluimos con bloqueos. Los cortes y los bloqueos tienen ese fin, ¿no? Del poder del pueblo de decirles, aquí no pasan. Y no importa lo que diga la policía, lo que diga el intendente, el gobernador, lo que mande la justicia, ¿no? Nosotros hace tiempo que hemos comprendido y hemos decidido de que hagan lo que hagan, aquí no va a haber minería, porque no depende de lo institucional, de los gobiernos, depende de nosotros como pueblo. Para nosotros los bloqueos, los cortes son una herramienta fundamental, es decisiva. Ninguna minera de las 5 que echamos acá en la zona del Famatina se fue por un trámite institucional, ninguna. Todas se fueron por la movilización social, por los bloqueos y los cortes de ruta, que fueron decisivos. Entonces sostenemos esos cortes hasta que las mineras se van. 1 mes, 2 meses, 15 días, 1 año, no importa el tiempo que tengamos que estar en los cortes, pero es hasta que las mineras se van. Si la lucha de La Rioja contra la minería se conoce como exitosa, es justamente porque ponemos toda la energía en ese tipo de estrategias. Sin darle muchas vueltas a la cosa, vamos, cortamos y listo. Ahí en el corte, grandes asambleas que vamos decidiendo cómo sigue la cosa, pero son los cortes. Estamos ingresando al pueblo de Huanchín, las asambleas. Tenemos muy próximo al ingreso, construimos una garita, un espacio, que es un espacio de memoria, donde hicimos uno de los últimos cortes para echar a la última minera que estuvo en el territorio. Todo este espacio es un espacio colectivo, un espacio participativo, un espacio donde no solo sirve para refugiarnos mientras hacemos cortes y bloqueos, sino también pensado para construcción de territorio y comunidad. Simbólicamente la memoria de la lucha del pueblo de Chilecito, de los pueblos riojanos, donde podemos hablar de las cosas que nos pasan, pero básicamente ir tomando conciencia de que el futuro de los pueblos está en nuestras manos. Yo pienso que a la minería no hay que dejarla pasar. ¿Por qué? Pues si la dejamos pasar, nos va a quedar los escombros y todo destruido. Si se lo corta el agua, como en varias partes, como ya está pasando, ¿cómo va a quedar esto? Un desierto. Entonces, como yo creo que no hay que permitirla que entre la minería. Yo soy Maricela Ormeño, formo parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito y particularmente de un grupo de mujeres defensoras del agua del Famatina. Ya hace varios años que venimos haciendo distintas actividades con la idea de mantener presente la voz en la comunidad de Chilecito de lo que significa
o lo que se puede llegar a significar la explotación de la megaminería acá en nuestra zona, digamos, en el cordón montañoso del Famatina. Nosotros vivimos en una comunidad que tiene como uno de sus ejes la producción agrícola, sobre todo la producción de frutas y verduras. Entonces, estamos muy vinculados al agua desde ese lugar, digamos. Es lo que hoy permite que tengamos una producción de uvas, de duraznos, de ciruelas, de nogales. Entonces, hoy ya el tema del agua en una provincia del norte de Argentina, con las características de aridez como nosotros tenemos, ya significa un recurso limitante, digamos. Siempre falta el agua. Cuando el riego para los pequeños productores depende del agua de turno, es decir, el agua que viene del Famatina a través de canales llega a las puertas de finca. En las provincias donde hay megaminería, los pequeños productores están sufriendo con la cosecha de sus verduras, de sus cebollas, o sea, si hoy existiera megaminería acá en Chilecito, yo creo que dejaríamos de producir. Yo me llamo Magdalena Quispe. Nosotros trabajamos en la finca. Todos los años trabajamos porque cuando entramos de Bolivia siempre trabajamos en la finca con la verdura. Entonces todos los días para la feria, nosotros cuando no hay agua no podemos sembrar, no produce nada. Cuando hay minería, esa cosa, pero nosotros no se puede trabajar, no produce las verduras, directamente no produce, ni la fruta, ni allá en Bolivia también así era. Cuando trabajamos en la minería, todo verdura y fruta, lo que teníamos, se secó todo, se secaba todo. Entonces veníamos por este lado, por Argentina, aquí, este lugar, venimos, pero ahora trabajamos bien, viene de Famatina, ese agua, hasta para tomar, también para todo viene. En Bolivia también así, se comenzaron a trabajar en minería, pero se ha perdido todo. No teníamos ni para comer, no teníamos ni agua para tomar. El río grande viene, pero por minería no servía más. Por eso venimos aquí a Argentina, entonces estamos trabajando bien. Pero cuando va a haber aquí minería, no va a haber nada. No vamos a poder comer ni fruta ni verdura. Así nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Gracias, eso nomás para mí. Jenny, ¿nos podés decir qué estamos haciendo acá? Bueno, este es el punto de concentración. Hoy vamos a hacer una pasada en el desfile del aniversario de la llegada del español a este territorio. Y bueno, acá estamos concentrando, preparándonos, armando las banderas, la copa, que es la copa del agua, y listo, con muchas expectativas. Así que creemos que va a salir muy bien. Siempre somos reprimidos, siempre hay como un hostigamiento para que no pasemos, pero estamos preparados para eso. Fortaleciendo la resistencia, contándoles al gobierno de turno una vez más, y van muchísimos años, creo que más de 15, donde no pasarán, el pueblo determinó, se autodeterminó, no minería metalífera, no a parque nacional ni provincial, no al litio. Es decir, que nosotros hemos decidido vivir y pasar a nuestras futuras generaciones tal como nosotros encontramos este valle. Estamos en la lucha por el agua, porque es la lucha que se viene. Ya no hay lucha por petróleo, sino el agua que vamos a necesitar en el futuro. De no nos gasta. A donde hay una curtiembre nos robaba el agua y los gobiernos nunca hicieron nada. Del departamento Hachal, provincia de San Juan.
no pasarán. El agua defendemos. 1, 2, 3, no pasarán. Recibimos Asambleas Territoriales de Chilecito. Nace hace 18 años bajo la consigna: el Famatina no se toca. Por entre silenciosas campanas de sonido, leche adentro del oro, trueno adentro del vidrio, alcancía celeste, mirador de los días. Con el revés del tiempo yo regreso a las frutas, y en tu orilla de piedra quiero sembrar mis huesos y amanecer en polen cuando toque el olvido.